playa es el lugar casi perfecto para la mayoría de las personas que buscan un lugar tranquilo para divertirse o relajarse. Lo único que impide que sea realmente perfecto es la amenaza de un ataque de tiburón, el pensamiento de que podríamos dejar la seguridad de la sociedad, donde somos el depredador principal, y adentrarnos en el territorio de una máquina de matar súper rápida que no puede razonar. Es aterrador. Con más de 80 ataques de tiburones no provocados en promedio cada año, no falta escasez de historias de ataques de tiburón para recordarnos que podríamos convertirnos en la comida de uno de estos feroces depredadores si no tenemos cuidado. A pesar de las afirmaciones de algunas personas de que los tiburones no son realmente una amenaza para los humanos y que solo atacan por error de identidad, el hecho sigue siendo que incluso un simple mordisco de un tiburón curioso es suficiente para destrozar una arteria y hacerte desangrar hasta morir. Aunque los ataques de tiburones son raros mientras se nada en el océano, la idea de un tiburón acechando en la distancia es inevitable y siempre está en el fondo de nuestras mentes. Dicho esto, solo era cuestión de tiempo antes de que los humanos se propusieran resolver este problema creando un repelente de tiburones, un dispositivo mágico que emite ondas electromagnéticas en el agua, creando un campo de fuerza alrededor de ti, que asustará incluso al tiburón más grande en las aguas. Un dispositivo demasiado bueno para ser verdad. Simplemente coloca el repelente de tiburones en tu muñeca o tobillo y estarás lo suficientemente seguro como para lanzarte a una piscina llena de tiburones sin el miedo de ser devorado vivo. Aunque esto podría ser efectivo contra el 99% de los tiburones. Los buzos comerciales Paul Buckland y Shannon Jensen descubrieron de la peor manera que ni siquiera un repelente de tiburones puede salvarte de un tiburón hambriento o alterado en un frenesí. Su fe ciega en el dispositivo de repelente de tiburones resultó en uno de los ataques de tiburones blancos más horribles jamás registrados. Paul Buckland, de 23 años, fue uno de los 3 hijos nacidos en una familia de pescadores populares en Port Lincoln, Australia. Creció como pescador y no pasó mucho tiempo antes de que obtuviera una licencia de buceo para comenzar a bucear en busca de vieiras frescas en el océano que rodea Australia. Para cuando tenía 20 años, había comenzado su propia empresa de vieiras, lo que finalmente lo llevó a contratar a Shannon Jensen, un buzo comercial de 24 años contratado para ayudar a Paul en la mayoría de sus inmersiones. Paul a menudo experimentaba con sus ubicaciones de buceo en un esfuerzo por encontrar el mejor lugar para bucear en busca de vieiras. Smokey Bay, considerado un lugar de pesca destacado. Así que el 30 de abril de 2002, Paul y Shannon planearon bucear en estas aguas para comprobar si los rumores eran ciertos. Sin embargo, lo que Paul no sabía acerca de Smokey Bay era que durante los últimos 2 meses había estado desapareciendo pescadores en toda la zona, ya que un masivo tiburón blanco atacaba barcos y mordisqueaba las redes de los pescadores llenas de peces. Era bien sabido en Smokey Bay que este tiburón agresivo estaba por ahí. No era precisamente el mejor lugar para que 2 buzos buscaran vieiras. Antes de la inmersión para recolectar vieiras, el 27 de abril, 3 días antes, Paul y Shannon llegaron a Smokey Bay para hablar con los pescadores de la zona y averiguar dónde sería el mejor lugar para bucear en busca de vieiras. Varios pescadores les advirtieron que probablemente no deberían bucear en las aguas con el tiburón agresivo aterrorizando la zona. Paul desestimó las advertencias y desoyó sus consejos. Les explicó que era un buzo experimentado que nunca había tenido problemas con los tiburones antes, que siempre buceaba con un dispositivo de repelente de tiburones. A pesar de que casi todos los pescadores con los que habló le advirtieron sobre este tiburón, Paul insistió en que todo estaría bien y que no había nada de qué preocuparse. En la mañana de la inmersión, Paul y Shannon se subieron a su pequeño bote a motor con su equipo de buceo y se dirigieron hacia la zona de Smokey Bay, que se rumoreaba tenía la mayor cantidad de vieiras. Era un día hermoso, el cielo estaba despejado, no había viento y las aguas estaban en calma. Un día perfecto para bucear. Alrededor de las 11:30 am, Paul lanzó el ancla al agua después de llegar a su lugar de buceo, mientras Shannon se preparaba con su equipo de buceo y se sumergía en el agua. Habían planeado turnarse para bucear en busca de vieiras, uno a la vez, pasando 1 hora cada uno bajo el agua. Shannon fue el primero en bucear. El agua tenía una profundidad de aproximadamente 10 metros. Cuando Shannon finalmente llegó al lecho marino, descubrió más vieiras de las que había visto antes.
Emocionado por el hallazgo, apagó su dispositivo de repelente de tiburones y comenzó a recoger vieiras en su red. Debido a que la mayoría de los ataques de tiburones ocurren en aguas abiertas, ni Shannon ni Paul tenían miedo de ser mordidos por tiburones. Una vez en el fondo del mar, rutinariamente apagaban el dispositivo de repelente de tiburones. El dispositivo también producía una ligera sensación de hormigueo debido a las ondas electromagnéticas que emitía en el agua, lo que resultaba un poco incómodo en inmersiones prolongadas. Pronto, Shannon llenó toda una red de vieiras. Volvió a encender su dispositivo de repelente de tiburones y subió a la superficie para cambiar de posición con Paul. Mientras Shannon se encontraba solo en el bote, se quitó el equipo de buceo y comenzó a relajarse. De repente, aproximadamente 10 minutos después de que Paul se sumergió en el agua, emergió a unos 100 metros de distancia, gritando con todas sus fuerzas. Shannon inmediatamente supo que debía de ser el tiburón del que los pescadores le habían advertido durante los últimos 3 días. No perdió tiempo y empezó a arrancar el motor del bote y se dirigió hacia Paul lo más rápido que pudo. Inicialmente Shannon no vio ningún tiburón en el agua con él, pero a medida que se acercaba a Paul, lo vio. Una figura masiva y sombría se acercaba a Paul a unos 20 pies de distancia. Era fácilmente del mismo tamaño que su bote de aluminio, con 6.5 metros de largo o 21 pies. Paul tenía razones reales para estar asustado. Afortunadamente, Shannon llegó a Paul antes de que el tiburón lo hiciera y comenzó a sujetarlo por debajo de los brazos para ayudarlo a subir al bote y ponerse a salvo. Repentinamente, el tiburón embistió a Paul por el costado derecho de su cuerpo, lo sujetó en sus mandíbulas y lo arrancó de las manos de Shannon. Paul emitió un grito horrible. El dolor era insoportable mientras el tiburón lo arrastraba por el agua, sacudiéndolo como un muñeco de trapo. Sin tiempo que perder, Shannon giró el bote hacia el tiburón, que seguía revolcándose en la superficie, y comenzó a embestirlo repetidamente. El tiburón ni siquiera parpadeó, ignorando por completo el bote que se estrellaba contra él, mientras sacudía agresivamente a Paul en el agua. Sin embargo, Shannon no se rindió y siguió embistiendo el bote contra el tiburón hasta que finalmente lo soltó. El agua estaba teñida de rojo por la sangre mientras Paul flotaba en la superficie, apenas aferrándose a la vida. Mientras Shannon comenzaba a sacar a Paul del agua y meterlo en el bote, podía sentir la pulsación que emitía su dispositivo de repelente de tiburones, y finalmente logró sacar a Paul al bote. No fue hasta ese entonces que Shannon vio los aterradores resultados del ataque del tiburón. Toda la pierna izquierda de Paul había desaparecido, y una gran parte de su torso se había ido con ella. Paul estaba sangrando profusamente y Shannon sabía que esto era el final. Mantuvo a Paul en su traje de buceo y lo envolvió en una manta que había a bordo para proteger las vieiras del sol. Pero minutos después, los ojos de Paul se desviaron hacia atrás en su cabeza y se quedó inmóvil. Shannon temía que lo peor había sucedido e intentó usar el teléfono móvil de Paul para pedir ayuda, pero las baterías estaban agotadas. La radio a bordo tampoco funcionaba. Después de unos minutos tratando desesperadamente de resucitar a Paul, logró llamar la atención de un pescador cercano que los llevó de regreso a tierra. Lamentablemente, Paul fue declarado muerto en el lugar debido a la pérdida de sangre. Más tarde se descubrió que el dispositivo de repelente de tiburones de Paul estaba funcionando correctamente y estaba encendido durante el ataque. Si bien los repelentes de tiburones pueden disuadir a un tiburón de atacar, no lo hará en todas las ocasiones. El estudio más reciente del dispositivo realizado por científicos de la Universidad de Australia Occidental encontró que prevenía ataques de grandes tiburones blancos y tiburones tigre en la mayoría de los casos, pero no siempre era efectivo. Un estudio anterior realizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Australia del Sur también encontró que el dispositivo era efectivo para disuadir a los grandes tiburones blancos, pero señaló que no los repelía en todas las situaciones. Paul Buckland fue una de las primeras muertes a causa de un ataque de tiburón mientras llevaba un dispositivo repelente de estos seres. Doy por culminado mi reporte. Espero haber cumplido tus expectativas. De ser así, me gustaría que votes con un fuerte pulgar arriba, suscripción compartida y comentario. Y esto fue Últimos Minutos.